del día de hoy nos encontramos yo, el Y Enrique Proyecto, Santiago de Raja y mi compañero. yo, Alejandro González Ariza. Bueno, el, Y el día de hoy venimos a hablarles de un tema que digamos que es muy, puede decirse un poquito usual aquí en Colombia, que es la desaparición de las fuentes hídricas. las fuentes hídricas, ok. Tenemos que saber primero que todo que lo de las fuentes hídricas es la principal causa de esta desaparición. Esto es más que todo llevado a lo que es las sequías y al uso que se le dan a estas fuentes hídricas, que muchas veces no son las mejores, porque puede exigir tanto la contaminación de estas fuentes o el uso excesivo de estas. Sí, la Sería el uso explotación. total de su agua, la explotación. Eh, sí, prácticamente lo que la sequía, pienso yo que digamos que es más algo, por así decirlo, natural, porque pues digamos que lo que es los fenómenos, nosotros los humanos no podemos controlarlos así, digamos, directamente, de una forma en la que, ay, yo quiero que hoy llueva o hoy va a haber un tornado. Eh, lo, lo otro sí ya es más culpa del ser humano, porque pues nosotros los humanos solemos explotar mucho las cosas que tenemos. Pues sí, tienen razón con eso. Acuerdan esto que las sequías estas, bueno, son sucesos que normalmente pasan, pero estas pueden empeorar con lo que hay ahorita, con toda la movida de lo que es esto, el cambio climático y el aumento de la temperatura de la Tierra, ¿no? Que ha subido Ajá, esto como un grado en estos últimos más, más, 2 años, no me acuerdo. Pero estos aumentos de temperatura pues pueden hacer que los fenómenos como, creo que es el niño, si no me equivoco, que es el el que niño, la da, niña, creo que bueno, era el niño que es el calentamiento. No, porque es que yo sé que hay una que es para las lluvias y el otro que ya es sequía, que me parece que es esta la del niño, que efectivamente, creo que es así, que causa un esto, efectivamente es esto, que causa es el una niño. disminución en la cantidad de precipitaciones y en la humedad, afectando tanto el sector agrícola y pues bueno, causando estas sequías. Ajá. También otra de las cosas es, como ya usted lo nombró o lo dijo, la contaminación. Eh, Hay prácticamente ríos que son contaminados y usted ve los ríos, la mayoría de los ríos están o llenos de basura o hay, digamos, son usados como aguas residuales y esa basura y esos aguas residuales terminan llegando a lo que sea que es el mar. Entonces prácticamente no solo estamos contaminando nuestras fuentes hídricas, sino que también estamos contaminando cosas directamente como lo que son el mar y etcétera. Pues sí, aunque muchas veces estas aguas, tanto las aguas residuales, terminan en, bueno, no tanto en fuentes hídricas, sino terminan en los mares y bueno, por cierta parte también las fuentes hídricas conectan con el mar Ah, y estos contaminantes, pues bueno, se vuelven desechos marinos y nada, lo mismo de siempre. sí, es casi casi como un bucle que el humano creó solo, porque nosotros siempre, o sea, lo que son, digamos, en los paseos, yo en mi caso he visto a gente que bota, por ejemplo, lo que son los empaques o las botellas, la bota a los ríos o a Ajá. los balnearios. Ajá, porque es que como tal el ser humano aún no ha bueno, no sé si es exactamente, pero no ha encontrado una manera buena de encargarse tipo de lo que son tanto las aguas negras, que son las aguas más contaminantes, porque bueno, existen plantas de tratamiento, pero esto siempre tampoco es lo mejor que hay, ¿no?
porque estas aguas negras puedes traer esto, mucha contaminación, y no creo que unas cuantas personas puedan limpiar esto, toda la contaminación que es en un país, Ujú. que en este caso podría ser Colombia, y que, bueno, pues además de contaminar estas fuentes, contamina más que todo el agua. Una cosita con agua negra, usted se refiere a lo que son lo que desemboca los baños y, digamos, todo lo que es lo que botan en los baños y aquí en las llaves de la loza. ¿Con eso se refiere En usted a el, agua negra o por cierta cómo parte sí, porque en el caso de acá, de lo que es Bucaramanga, aquí en Colombia, pues estas aguas tienen su tratamiento, ¿no? Pero hay eh, ciertos lugares, no recuerdo muy bien cuáles son, que estas aguas se vean directamente en el mar. Es decir, que si echamos aceite fregar? en el caño de la cocina, en estos lugares donde el alcantarillado y la limpieza no se ha especificado así tanto como está aquí, que ya hay plantas de tratamiento, pues es probable que estos terminen en los ríos, en los mares, que estos ríos y mares vayan a las fuentes hídricas y pues termina afectando todo lo que hay allí. Y ese es uno de los problemas que yo personalmente he visto que muchos países tipo así de lo que es Latinoamérica y fuera de lo que es primer mundo han tenido esos problemas. Sí, prácticamente muchos, como usted decía, muchos lugares, muchos, no, eso no, espérame, se me puso, mientras recuerdo, muchos departamentos aquí, o ciudades prácticamente, no cuentan con lo que son plantas de tratamiento. Deme un segundo, voy aquí a consultar prácticamente lo que son Planta- todos o algunos de los que aquí hay en Colombia que no contienen plan de tratamiento. Pues sí, hay muchos pueblos que no pueden no tienen suficiente apoyo para crear estas plantas de tratamiento. Porque lo que hacen estas plantas, además de tratar las aguas y para que se vuelvan potables, es quitar los sólidos, quitar esto, todos los plásticos que hayan, toda esa materia que Eso como mantiene tal agua esto, fácil. que no se puede sacar. Toda esa materia esto que fácilmente no se puede sacar. Y que bueno, las plantas de tratamiento son lugares especializados para hacer esto, para que esta agua de estar totalmente contaminada pase a estar, bueno, algo pura, pero no totalmente. Y aún así esto sigue teniendo a veces problemas, que han habido problemas con plantas de tratamiento de aguas residuales, donde esto salgan con mercurio, salgan con cloro excesivo y muchas otras cosas. Mire, estaba aquí mirando y lo que son Beltrán, Chaguaní, Girardot, Guaduas, Guataquí, Nariño, Puerto Salgar y San Juan de Río Seco no cuentan con lo que son plantas de tratamiento. Y pues también puse a mirar y en Colombia lo que hay 562 plantas de tratamiento, aunque pues hay que decir que algunas no, como usted decía, no la limpia por completo, solo tratan de quitar lo que son los desechos sólidos de estas aguas, más aún así van a quedar contaminadas por lo que son algunos, Ese, por lo que son, digamos, que la gente echa el aceite, artículos fregar. ese es un problema que desde hace mucho tiempo esto no se ha podido solucionar. Porque bueno, las fuentes hídricas, lo que son las fuentes hídricas es prácticamente cualquier tipo de cuerpo de agua natural. Decir Sino que son esto, los ríos, los des- lagos. desde ríos hasta, ojo, lugares turísticos. Porque yo mismo he visto, como tú decías antes, que además de que botaban esto, la gente Botar la basura. basuras en el agua, he visto lugares turísticos, no recuerdo cuál era, pero sí que se veía contaminado.
que era de una fuente hídrica, no me acuerdo, creo que es en... aquí es Santander. Ajá. Y Y, pues bueno, esa agua estaba contaminada no porque botaran basuras allí, sino esas aguas no se trataban correctamente. Y pues claro, también, esta contaminación puede traerle problemas a a los turistas que estén allá y toda la gente que tiene una relación con la agua. ajá. También digamos que lo que son, volviendo al tema de aquí de los lugares turísticos, que se arrojan basura, también es más que la gente no es de cierta manera tan concientizada, o sea, no es consciente de precisamente el daño que están haciendo. Por, por eso es que nosotros aquí tratamos de hablar, tratar de por lo menos ya hacer una concientización para que la gente, digamos, caiga en cuenta y diga, ay, nosotros estamos haciendo mal aquí al botar las basuras, o hay gente que hace sus necesidades, algunas veces son lo que son los niños chiquitos, hacen sus Sí. necesidades en esos lugares turísticos, y pues digamos que eso es un poco desagradable, y la Pero por verdad, cierta sí, parte sí. cuando uno se da Por cuenta de cierta eso, digamos que a uno no le entran ganas de ir a otra, volver allá. No, y también esto, saber que esa agua ha pasado por toda esa cantidad, además de esas necesidades, ha pasado por toda esa cantidad esto Basuras. de contaminación, de basuras. Realmente cuando uno se da cuenta de todo el daño que se causa, da como un pequeño sentimiento de que, ¿por qué? ¿Por qué son así? Y pues por cierta parte, a mucha gente no le importa eso, no le interesa, simplemente quieren dejar Lamentablemente. eso como está rápida. Y pues esos son uno de los grandes problemas que yo creo que tienen bastantes países del mundo. Porque hay muchos lugares donde no existen, varios países pobres, donde no Ajá. existe ninguna fuente hídrica o existen muy pocas fuentes hídricas que Ujú. hasta que ni siquiera le pueden sacar los sólidos a estas aguas. Tanto a las fuentes hídricas como a al agua que se usa para el consumo humano. Y pues bueno, De hecho, ya que mencionas esto, uno se pone aquí a pensar y uno dice, oye, nosotros nos tocó, digamos, un país en el que tenemos demasiadas fuentes hídricas, demasiadas, por así decirlo, fuentes de agua dulce, agua que podría ser potable, y, y simplemente no las aprovechamos. O sea, hablo en el sentido de que las contaminamos, las llenamos de basura, etcétera, etcétera. Y en sí, estos países, de lo que son, por ejemplo, África, como usted decía, hay algunos que no, que tienen o muy pocas o directamente no tienen fuentes hídricas. Entonces, podría decirse que uno lo hace valorar lo que uno tiene, y capaz si hasta algunas personas se enteran de lo que pasa en estos países, posiblemente cambien su pensamiento, que pues uno nunca sabe, ya que todas las personas son muy... No, uno nunca sabe cómo piensan las personas en sí. moviéndose un poco el tema de la bioética que estamos tocando aquí. Esto, además de cambiar esto, el pensamiento de las personas, yo creo que lo más importante ahora es hacer un cambio, pero lo que pasa es que hay mucha gente que realmente no están suficientemente motivadas para hacer este cambio y si lo hacen, muchas veces lo pueden hacer de mala calidad. Y Ajá. pues más que todo esto es como un pequeño llamamiento a todos los problemas que pueden causar con la contaminación de las fuentes hídricas, sabiendo que mucha gente usa esas fuentes hídricas para su supervivencia. Muchos animales, muchos individuos, hasta a las mismas plantas. Esto sirve para espacios turísticos, como ya había dicho anteriormente. Estos son lugares donde desembocan ríos y pues esto es un problema ya demasiado grave Sí. que es sorprendente que aún la gente saliendo de las sequías, Ujú. si el problema solo fuera las sequías, pues tampoco es que hubiera mucho problema, pero la contaminación ya directa que se hace
a la no, no solo no al tratamiento, sino como habías dicho, que la gente vaya a tirar estos desechos, escombros para a esas aguas, donde eso es una cantidad inmensa de problemas al agua que le da a los microorganismos que viven ahí, Ajá. que se permanecen y pues bueno, no se le da el valor al agua que realmente se necesita, porque el agua es un recurso fundamental para la supervivencia. Ajá. Y pues prácticamente lo que es, como ya sabemos y ya repasamos acá, todo eso desemboca al mar. Y pues creo que la gente también tiene que ser consciente de que hay animales que viven en estas fuentes hídricas, que hay animales que también viven en el mar. Y que pues hay muchos animales, animales marinos, que simplemente fallecen. Por ejemplo, algunas tortugas fallecen porque se quedan atrapadas en lo que son estos cosas aquí de plástico, no recuerdo en ese momento el nombre, eh, simplemente porque a una persona se le dio y tuvo pereza de botarla y se le dio la gana de botarla al agua. Pues sí, eso tiene razón con los peces. Y otro problema que ahorita me estoy dando cuenta es de los peces que permanecen ahí y la cantidad de peces que usamos de ahí para el consumo humano. Y para la población que depende del consumo de estos peces, la mayoría de estos son costeros o que están muy cerca de fuentes hídricas grandes. Como, Si algún día llega a haber tipo un derrame de petróleo en una fuente hídrica grande, mm, y que pues bueno, no haya existencia de estos peces que se usa para el consumo humano, y sabiendo que estos lugares donde existen lugares que son muy lejos y que el Estado todavía no los tiene tan en cuenta como en otros lados, pues aquí se puede generar un problema gravísimo de alimentación. Porque además de la agricultura también existe la la caza, la pesca, en este caso. Sí, sí, la verdad es que sí, uno se pone a pensar, así como usted decía, llega a haber un derrame de petróleo, que es prácticamente, o sea, lo que son, por ejemplo, aquí estas zonas costeras, lo que es Santa Marta, creo que todos hemos ido alguna vez, por lo menos, a Santa Marta, y sinceramente es muy notorio, o pues prácticamente lo que yo he visto, es que se nota mucho que hay algunas personas que viven por esto de lo que es la pesca, así como usted decía. Entonces, así que llega a haber un derrame así de petróleo, o pues obviamente los que ya hay, porque hay que conocer que los barcos ciertamente derraman un poco de petróleo. O sea, no es mucho, pero sí lo hacen. Eh, Aunque creo que a ustedes no les afecta eso, la verdad no estoy muy informado sobre eso, la verdad. Pero así como usted decía, llega a haber un derrame de petróleo así grande y todo se puede, todo lo que es la alimentación, y prácticamente esas zonas se vuelven bueno, inhabitables, inservibles y sí, inservibles porque, o sea, no sirven para sacarle pesca y tampoco sirven para turistear. Aquí un programa que le veo a esto es que si un país que depende grandemente por las exportaciones de petróleo, no, pues las exportaciones de pesca, más que todo de los peces, de la pesca, de la alimentación que se recoge, de la fuente, de las fuentes hídricas o de los mares, de los ríos, estas fuentes de ríos, y pues que ocurra una catástrofe como es, pero a una mayor escala. Habría ya un problema tanto de ese lugar como de los países que muchas veces dependen de estos. Como pueden ser estos países pequeños que o no pueden tener salida al mar o no pueden tener la suficiente inversión para la pesca. Aunque
por cierta parte, mucha gente esto he visto que ocurre esto muy a menudo, no solo en países que exportan mucho todo lo que es pesca, sino cualquier país que que recoge sus productos de los peces. Sí. Y pues, bueno, eso hace también un daño a la economía, además del daño a la gente y al daño al ambiente que se le hace. Aquí, volviendo a lo que es el tema del petróleo, como ya decía, lo que son los problemas planificados es obviamente la fauna y la flora. Porque eh, este petróleo, digamos que los peces son envenenados cuando se lo comen. Y pues prácticamente lo que es la cadena trófica queda ahí afectada por lo que son los daños de petróleo. No solo tanto en el mar, sino que pues eso también puede llegar a ocurrir en lo que son algunos otros ríos, que algunas empresas, creo que acá, de pronto no mucho aquí en Colombia, pero sí digamos en lo que son los países como lo que son Inglaterra, Estados Unidos, hay mucho, derrama mucho lo que es petróleo y contamina mucho lo que son los ríos. Creo que en Google se ha visto algunas que otras fotos. Si usted busca, digamos, empresa contaminando el agua, ahí pues no se le va a aparecer. Pues sí, la contaminación dada por el petróleo, pues no se ha controlado mucho. Porque ese es un problema que sigue actualmente. Problema que por ahora no mucha gente le ha dado solución. A pesar de que aún esto siguen habiendo evoluciones en la tecnología, no se ha podido definir este problema con el petróleo. Y al ser este un recurso tan... Ahora que es un recurso no renovable, pues estas fallas, como he dicho, además de eso, puede generarle más problemas a los que lo causan. Porque el daño también humanitario que habías dicho antes es gigante. Gracias. De hecho, me puse a mirar y pues aquí lo que son, hay personas que botan antibióticos, lo que son los antibióticos. Y esos antibióticos generan mucho daño al agua. O sea, son contaminantes, contaminan mucho. Pues todo lo que es con medicina y eso por cierta parte, tanto la producción de estas, que muchas veces se necesitan el agua como recurso principal y la producción de plásticos, cajas y como tal el efecto del antibiótico y del medicamento. Si esto se hace a gran escala, pues podría generar un problema ya con la cantidad de organismos que viven, porque son muchos la cantidad de organismos de protozoos que están en el mar, y pues la falta la presencia de estos medicamentos y todo el efecto que puede ocurrir no será el mejor. Eh, ya, por ejemplo, lo que es entrando en el tema de la radiación, si usted se acuerda de lo que es Chernobyl, sí se acuerda, lo que fue que nosotros aquí lo hablamos, o bueno, usted lo habla, que fue la acción de Chernobyl. Eh, Creo que, o sea, estoy seguro de que en Chernobyl había, digamos, muchas fuentes hídricas cerca. ¿Y qué? Y digamos que aquí al explotar lo que fueron las plantas nucleares, o sea, usted póngale mínimo cuántos litros de agua se me que se contaminaron con solo esos sucesos. Claro que ocurre ese problema, eso es un gran problema que como dijimos en ese momento
genera un problema tanto local como en sus alrededores, porque a pesar de que no le llegó a unos lados cercanos la radiación que se generó inicialmente, estos sí hubieron problemas tal vez con los recursos, con estos animales que viven en los aguas y todo lo que se está con estas aguas, porque me imagino que al menos debía haber al menos una fuente de agua dulce cerca de allí o una planta residual cerca allí donde tanto la explosión y la radiación haya afectado que genere un efecto en cadena para que mucha gente tenga problemas con el agua. No solo de ahí, sino de bastantes partes por todo lo que se acaba en esa zona. Bueno, ya aquí yendo casi hacia yendo a la conclusión, queremos hacerles una recomendación a ustedes, nuestros oyentes, y ojalá y la sigan. Y es que por favor no cuiden nuestras fuentes hídricas, ya que como nosotros lo mencionamos, hay países que simplemente no contienen, no tienen ¿cómo decirlo? Capaz milagro, o digamos este regalo que nos dio Dios, que nosotros sí tenemos. Hay países, digamos, por ejemplo en África, que simplemente las personas se mueren de lo que es deshidratación, cosa que a nosotros nos pasa. Y pues somos afortunados de cierta manera, sí, más nosotros, como ya lo mencionaba yo, no cuidamos esas cosas, estas fuentes hídricas, las contaminamos, las llenamos, por ejemplo, de petróleo, de desechos, de plásticos, etcétera. Entonces, el llamado que yo hago es a cuidar las fuentes hídricas, ya que pues algún día se nos van a acabar y pues vamos a quedar como... Entonces, Ahorita, ¿sí? ahorita esto creo que es más que todo de la concientización de todo el daño que le hacemos a las fuentes hídricas Ajá. y de las acciones que tanto mínimas podemos hacer ahora mismo como las que podemos influenciar a que se hagan. Es decir, esto, empezar a crear, "Ey, mire, estamos haciendo mucho daño, y hagamos estos tales protestas, o venga, esto, organicemos entre nosotros para hablar esto sobre este problema en tal fuente. Entonces, pues más que Así como lo todo, como habías hicieron, dicho, es una investigación. así como lo hicieron aquí en Bucaramanga, o aquí en Santa Cruz, perdón, con el páramo de Santurbán, que si no estoy mal hubo marchas, porque creo que ahí minaban y se contaminaba. Creo que el páramo es, o sea, bueno, el páramo es una de las fuentes, es del nacimiento, es un gran nacimiento de agua, por así decirlo. Entonces se minaba mucho, lo que, pero digamos que eso simplemente contaminó mucho y la gente eh, se fue concientizando esto y se unió en lo que fue una marcha para salvarlo. Así es, y eso mismo lo que hizo que la gente que marchó tuvieran esto, ese pensamiento de, hey, paremos eso, que están haciendo un daño. Pues personalmente yo creo que lo debemos tener todos, porque como tal como había dicho, esta es agua, el agua como tal es un recurso primordial, como había dicho yo antes, para la supervivencia de nosotros mismos y para continuar con nuestra existencia acá en la Tierra. Es verdad, yo creo que primordial se le queda hasta corto, porque nosotros sin agua prácticamente no podemos vivir más de una semana, por así decirlo. Entonces yo diría que entre primordial y fundamental. O sea, es algo excesivamente importante para nosotros. Entonces, muchas gracias a todos los que nos oyeron en este podcast, aquí de lo que fue digamos, repartimiento de ideas sobre lo que es la contaminación de las fuentes hídricas aquí en Colombia o en cierta manera en todas partes del mundo.
Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Adiós.